La Voz del Derecho presenta Foro Penal. Conduce Sergio Reyes Blanco. Una presentación de La Voz del Derecho. De nuevo en La Voz del Derecho Foro Penal, y hoy para conversar sobre una temática que ha generado bastante controversia, dadas las recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia en algunas situaciones en donde ha sido condenada una mujer y en donde han sido condenados hombres como consecuencia de alguna conducta que atenta contra una mujer. Quisiera que miráramos este aspecto no solamente desde la perspectiva de la mujer víctima, sino también desde la mirada de la mujer cuando es ella la que ha sido condenada. ¿Y esto por qué? Recientemente conocimos en el mes de enero la decisión de la Corte Suprema de Justicia en el fallo en contra de Daneidy Barrera Rojas, conocida como EPA Colombia, en donde la Corte condena a EPA Colombia a una pena de 5 años y 3 meses, aproximadamente, según lo que reza la propia prudencia, 5 años, 3 meses, 15 días. Y esto generó una controversia y una serie de posiciones en torno a si se había aplicado o no aplicado un enfoque de género y si la Corte se había cedido en su decisión al determinar esta pena y condenar a Daneidy Barrera a una pena de 5 años y 3 meses sin beneficio alguno por la calidad de la conducta punible por la que se hizo responsable. Esto generó que la academia reaccionara. Hemos visto algunas posiciones en contra, otras en favor, y más como consecuencia del salvamento de voto de la magistrada Miriam Ávila, única mujer que hace parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien calificó de desproporcionada y antitécnica la valoración o la adecuación que la Corte hizo frente al delito de instigación a delinquir con fines terroristas. Por eso, quiero que el tema se aborde no solo desde la mirada de esta decisión, sino también de otras anteriores y posteriores. El año pasado, hace el mes de septiembre, también conocimos una decisión de la Corte Suprema de Justicia en donde tal vez por primera vez condenaba a una persona por el delito de acoso sexual. Y en dicha decisión que generó que los medios le dieran el despliegue y el abordaje correspondiente, porque tal vez era de las primeras decisiones que se adoptaban en torno a una condena por el delito de acoso sexual, y en donde la Corte reiteró que basta con el testimonio de la víctima y que basta con que la conducta se cometa en una sola ocasión para que se configure el delito del acoso sexual. Y aquí habló del enfoque de género en torno a la necesidad de la credibilidad absoluta que se debe dar al testimonio de la víctima, sin tal vez abordar la temática o el análisis sobre la prueba que en determinado momento pueda controvertir ese testimonio de la víctima con el cual se termina condenando a una persona. Y recientemente conocimos también otra decisión de la Corte bastante interesante en donde condena a un hombre por inducir a una mujer a abortar sin su consentimiento. Y esto, al enterarse de que su novia está en embarazo, procede, de acuerdo a la situación fáctica que se narra en la prudencia, procede a darle una píldora abortiva sin el consentimiento o sin que la persona o sin que la mujer tenga conocimiento que le está ingiriendo. Aquí también hace el análisis para establecer que hay que darle el crédito al testimonio de la víctima y con base en ello se produce el ejercicio. De allí que se torna interesante volver a tomar el tema. Nosotros en La Voz del Derecho, en Foro Penal, ya hemos conversado en algunas ocasiones sobre el enfoque de género,
sobre, digamos, esos criterios que se han venido desarrollando jurisprudencialmente en torno a la flexibilización que se debe dar en materia probatoria cuando se aplica un enfoque de género, pero ello en determinado momento puede ir en contravía de los mismos principios universales del derecho penal, inclusive generar una apreciación y una decisión que de pronto pueda ser errada, porque no siempre el testimonio de una persona se debe, digamos, atender con ese rigor de darle toda la credibilidad, porque en algunas oportunidades puede estar amañado, puede estar intencionado, puede estar dirigido. Y por eso vamos a conversar hoy sobre esos aspectos desde una mirada estrictamente jurídica, para la cual nos acompaña la doctora Maite Bayona, y desde una perspectiva ya desde la análisis psicológico del testimonio, en lo cual nos va a contribuir de manera muy importante la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres. Y yo quisiera que iniciáramos esta conversación con la doctora Maite sobre si realmente estas decisiones y esta línea que la Corte ha ido marcando, y particularmente en esos fallos que hemos citado, si puede haber o no puede haber, digamos, cuando la mujer es la víctima, pues lo tenemos claro, credibilidad absoluta sobre su testimonio y con base en esa única prueba termina muchas veces aplicándose una decisión que puede ser en algunos momentos, dependiendo de la situación, injusta. O, a la inversa, asumiendo una, digamos, visión muy estricta desde el punto de vista del análisis y de la adecuación típica para calificar unos hechos con un rigor, en el caso de la sentencia de EPA Colombia, sin que digamos que la Corte se equivocó o no se equivocó, porque eso lo dejamos a criterio de nuestros oyentes, que van a establecer si efectivamente la Corte obró de manera correcta en la adecuación que hace con fundamento en los hechos que son objeto de análisis, para establecer que efectivamente se cometió el delito de instigación a delinquir con fines terroristas, o si por el contrario, como lo afirma el salvamento de voto, fue una apreciación antitécnica y desproporcionada por la valoración que se hace en torno a la adecuación de esta conducta. Y recordemos que estos hechos ocurrieron en el 2019, 21 de noviembre de 2019, el famoso estallido social o protesta social que se generó en aquel entonces y que desfiguró totalmente en una protesta violenta que dio lugar a una serie de actos y hechos totalmente reprochables. Hemos tenido muchos eventos similares recientemente en las marchas del Día de la Mujer. Evidenciamos también cómo, bajo ciertos argumentos, algunas mujeres terminaron atentando contra bienes culturales, contra patrimonio público, vandalizando monumentos públicos. En Bogotá, la estatua de Luis Carlos Galán Sarmiento; en Bucaramanga, la estatua o la obra del pintor Botero, que fue vandalizada totalmente por mujeres. Esto genera que deba ser mucho más efectiva la justicia al momento de sancionar, porque estos hechos vandálicos terminan configurando conductas punibles descritas en nuestro estatuto represor, bien daño al bien ajeno, como yo también en el caso de EPA, y que muchas veces pasamos desapercibidos y no se activa el sistema penal para generar el reproche jurídico que corresponde frente a este tipo de conductas que son cometidas, en este caso último del 8 de marzo, y las protestas de las marchas de las mujeres, que son cometidas o cometidos estos hechos por mujeres. Entonces miremos esos aspectos, vayamos tal vez al aspecto puntual de lo que centra esta discusión, y es si en principio la Corte
erró en esa calificación en el caso de Daneidy Barrera Rojas? Doctora Maite. Bueno, muy buenas tardes, querido Sergio, querida doctora Carolina. Un placer estar con ustedes en la tarde de hoy, retomar nuestros programas que nos hacían mucha falta. Bueno, yo creo que has tocado varios puntos que son bastante importantes y trascendentales de cara a lo que han generado estas, llamémoslo, últimas decisiones de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Hay que decir que el lineamiento que se ha dado a nivel internacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que tiene que ver con perspectiva de género, que la Corte Suprema lo llama enfoque de género, pero se refiere un poco a lo mismo, pues no es reciente. En realidad, esta orden que se ha dado a los estados para que realice actuaciones tendientes a visibilizar las situaciones de violencia contra la mujer, pues viene desde hace bastantes años y se ha fortalecido en las últimas décadas. ¿Por qué nos llama la atención un poco esto y cuál sería la conexión con el caso de EPA? Porque digamos que el caso de Daneidy, me cuesta mucho el nombre y por eso hablo de EPA, pero sí, lo correcto sería hablar de la ciudadana y no de la influencer. El caso de ella durante los últimos 2 meses pues ha sido muy discutido, como tú decías, por la academia. Yo particularmente creo que en ese caso concreto no hay ninguna situación relacionada con la perspectiva de género o con el enfoque de género. Y me uno un poco al argumento del salvamento de voto en la medida de que se trató de una situación de estricta legalidad que se traduce en un principio de tipicidad. Para quienes no son abogados, básicamente cuando uno comete una conducta punible, tiene que constatarse que lo que hizo se adecúa a los elementos que exige la norma jurídico penal. Eso no ocurrió en el caso de ella. Y eso precisamente es lo que reclama el salvamento de voto, con el que, insisto, estoy plenamente de acuerdo, porque no se acreditó básicamente uno de los elementos del tipo penal de instigación a delinquir, que es el fin o el objetivo terrorista. Y obviamente, a partir de allí, no solamente en el caso de lo que implicó esa sentencia frente a EPA Colombia, es importante que entendamos esas discusiones que se entrelazan un poco, ¿cierto? Entonces, la perspectiva de género, el enfoque de género, cómo hago para hacer la valoración probatoria y luego cómo cojo eso y lo meto en la norma y lo ajusto con la norma, pues empieza a ser un poco problemático. Yo creo que el caso de Daneidy nos abrió la discusión de nuevo, lo cual me parece muy interesante porque, claro, cuando se trata de, llamémoslo así, personas que están en la opinión pública, que están en ciertos cargos públicos, o al contrario, personas que más bien pertenecen a clases sociales bajas, la gente tiende a ser muy punitivista. Pero con el caso de ella se genera una reacción distinta. ¿Por qué? Porque tiene muchos seguidores, porque ofrece, genera trabajo, porque se ve que con el tema de las queratinas, pues realiza trabajo social y entonces la gente tiene una cierta afinidad con ella en concreto. Y entonces ahí sí la discusión pública ya no fue cárcel y penas un poco más graves, sino que fue un poco, ¿y para qué esa pena? ¿Y para qué esa decisión después de tantos años? Entonces, después de esta decisión empieza uno a cuestionarse, tanto nosotros que lo llevamos haciendo años, pero la opinión pública empieza a cuestionarse, ¿será que esos fines de la pena sí son útiles? Oiga, ¿será que sí sirve que la justicia llegue después de tantos años, ya cuando la persona de alguna manera podríamos decir se ha resocializado? Oiga, ¿será que podríamos hablar de una situación de incidencia, el hecho de que ella sea influencer? Esas son las discusiones que empiezan a presentarse en la opinión pública y que es muy interesante que las tengamos porque fíjense que por la afinidad que genera ella, pues la gente empieza a cuestionar esas situaciones que son de orden legal, pero que a veces parece que no responden a los fines concretos del derecho penal y de la pena. Y en ese orden de ideas, por eso la sentencia de ella es interesante. Oiga, más allá de la tipificación que estuvo, a mi modo de ver, mal hecha o mal ajustada por parte de la Corte, pues se dan otras discusiones, los fines de la pena, qué influencia tiene el hecho de que ella sea influencer o qué impacto tiene el hecho de que ella sea influencer, qué efecto genera el tema de que haya sido abordado o tratado en el marco de un conflicto social, que fue lo que llamamos el paro nacional,
cómo se entiende este tema de la aceptación de cargos cuando la persona no logra comprender qué es lo que está aceptando. Oiga, es que estamos hablando en términos jurídicos, no en términos de la cotidianidad, y entonces, ¿será que ella sí logró entender lo que aceptó? ¿Será que sí le explicaron? ¿Será que sí? Y todas estas discusiones en este momento son vitales, porque la verdad es que la experiencia nos demuestra que en la práctica judicial, pues todo ello se sigue visibilizando. Se le hacen imputaciones de cargos a las personas sin que las personas entiendan qué es lo que está ocurriendo. Los temas jurídicos son absolutamente técnicos, especializados, y pues las personas básicamente casi que están ahí en presencia, pero no tienen mucho que decir porque no entienden mucho la dinámica, y la verdad es que la humanización del proceso penal y de la consecuencia punitiva debería ser parte de la agenda de la discusión. Y por el otro lado tenemos lo que tiene que ver con el enfoque de género y la perspectiva de género. Yo creo que aquí lo que está ocurriendo, y digamos que no podría decir que voy a atacar a la Corte porque creo que hay decisiones distintas que han interpretado muy bien lo que ello conlleva. La perspectiva de género, ¿qué hace o qué busca? Pues que se genere precisamente esa visibilización de los patrones machistas, estructurales, patriarcales y hegemónicos que tenemos en una sociedad como la colombiana. Pero claro, eso no solo se hace a través del derecho penal, eso se hace a través de la política pública, se hace a través de los medios de comunicación, se hace a través de las campañas educativas, se hace a través de los contextos familiares en donde enseñamos a no violentar entre géneros. Bueno, todo este tipo de formas es lo que la Corte Interamericana dice: hey, visibiliza y por favor que se eliminen o se erradiquen esos contextos de violencia que todavía permanecen a nivel social. Dentro de ese mensaje que siempre envía la Corte en materia de derecho internacional de los derechos humanos, hay una cosa muy interesante, y es que la Corte habla del principio de debida diligencia en las investigaciones, habla de la no revictimización, habla de tener en cuenta la opinión de la víctima cuando se trate pues, de situaciones de conflicto armado, que es lo que más hemos desarrollado nosotros a nivel legal. Y bueno, todas esas indicaciones se hacen a nivel marco. O sea, la Corte le dice a la rama judicial y a la Fiscalía y a la Defensoría de la Personería, a todas las entidades del Estado: hey, por favor, actúa conforme a este enfoque de género. Pero cuando lo vamos a aterrizar al proceso penal es donde encontramos los problemas, Sergio, porque tú tienes razón. El tema de flexibilización probatoria en un proceso penal es muy difícil. El tema de que el juez tenga que indagar o tenga que ir más allá para poder conocer el contexto de violencia en el que se presenta una situación, pues vulnera flagrantemente el principio de imparcialidad. O sea, el juez o es parte. Pero si el juez ya va a tener que indagar, cosa que está absolutamente proscrita en nuestro sistema procesal, y es que el juez pueda decretar pruebas de oficio, pues ya se desbalancea el sistema, y entonces para que tenemos un sistema de adversarios, y básicamente el juez lo que va a hacer es intentar darle la razón a la mujer en el caso. Entonces allí es donde se empieza a malinterpretar ese enfoque o esa perspectiva de género, y obviamente impacta los escenarios judiciales. Sin duda, si uno habla con un juez o con una jueza hoy, ellos dicen: mire, en un caso de violencia sexual o en un caso de violencia intrafamiliar o en un caso de tentativa de, yo voy a condenar. Y yo voy a condenar porque la Corte me exige que si la víctima es mujer, pues yo tengo que creerle a la mujer. Y en realidad ese no es el mensaje del enfoque de género. Eso no es lo que busca la perspectiva de género. ¿Qué dice la Corte y qué ha dicho además la Corte Constitucional y se traduce a mi modo de ver en términos jurídico-penales? Dos cosas: no violencia, no utilice estereotipos para violentar a la mujer en el marco del desarrollo de un proceso penal, sea víctima o sea procesada, y no discriminación. Eso es lo que dice, o sea, para mí el enfoque de género a nivel jurídico penal se tiene que circunscribir a esas dos cosas. Obvio, no violencia es no voy a atacarla, no voy a revictimizarla, no voy a como hablábamos ahorita con la doctora Carolina, no voy a abrirle procesos penales en contra para llenarla psicológicamente de razones para que cada vez esté más afectada. Eso es violencia, ¿no? Y eso lo exige el enfoque de género.
Y frente a la no discriminación es no seamos estereotipados. Y el estereotipo sí lo conocemos perfecto. Ah, entonces era porque usted llevaba falda alta que se permitió el acceso. Ah, es que usted estaba tomada. Ah, es que usted estaba bajo los efectos del alcohol. Esos son preguntas o intervenciones absolutamente estereotipadas. Y es lo que exige la perspectiva de género. ¿Mm? Entonces, para mí, si entendemos la perspectiva en esa lógica, podríamos decir, a mí me parece que es interesante que la incluyamos. Me parece que es interesante que los fiscales tengan la orden de investigar el contexto, porque es que no es lo mismo un hecho aislado que un contexto de violencia. Aquí pasa que uno denuncia violencia intrafamiliar y el fiscal dice, perfecto, entonces me quedo con el día exacto en el que la violentó. No, pero espere, es que él lleva violentándome 3 años. Ah, pero es que eso ya no hace parte de mi noticia criminal. Vaya y denuncie otra vez a ver cómo le va, o vaya y ponga una denuncia por cada hecho que se ha presentado. Ahí se vulnera la perspectiva, porque claro, no es lo mismo un acto aislado de violencia que un contexto de violencia. Entonces creo que la indicación o la orden en materia de investigación sí debería hacer que la Fiscalía General de la Nación cambie los protocolos de atención, evite revictimización, le preste atención a las víctimas, incluso atención a las mujeres siendo procesadas, porque lo que está ocurriendo es que todo el tiempo se están viendo sometidas a situaciones de violencia y eso, por supuesto, tiene que cambiar. A nivel judicial, me quedaría, pero lo discutiremos ahorita, con que no violencia, no discriminación, bajo el mandato de la autoridad judicial en cada audiencia o diligencia, pero además que para efectos del fallo, pues dice la Corte, y eso sí lo dice la Corte de forma muy clara, no flexibilice la valoración probatoria, pero sí haga un análisis completo de los elementos materiales probatorios que se tienen para que a partir de allí usted pueda concluir con criterios de objetividad si se dio o no el delito, que no es lo mismo que flexibilizar y dar por sentado que lo que diga la mujer víctima es cierto. Igual es peligroso, pero creo que haciendo un buen ejercicio y teniendo todo el contexto podría lograrse. El doctor Diego Corredor, con esto termino, sacó una sentencia en enero de este año en donde se trataba de una situación de violencia intrafamiliar, la mujer denuncia, llamó a la policía porque pues en ese momento el señor la estaba violentando, así que hicieron captura en flagrancia, luego suben a declarar un poco de familiares, obviamente por situaciones circunstanciales, pero relacionadas con el caso, y en el momento en el que ella tiene que declarar, llama al fiscal y le dice, no voy a declarar porque yo todavía tengo una relación con él y me acojo al 33. A la fiscalía la llaman en ese mismo momento, deja constancia en audios de que la mujer había sido llamada, entiendo yo, pero no estoy segura, por la apoderada o por alguna persona que representaba los intereses del señor a decirle, si usted declara a ese señor, lo van a matar en la cárcel. La señora entonces se asusta, no declara, pero luego entonces lo que hace la Corte en ese fallo es valora exactamente desde el punto de vista objetivo todo lo que pasó, la denuncia, los informes o las declaraciones de los primeros respondientes, los que hicieron la captura. Entonces, fíjense que a partir de todo ese análisis cruzado, pues la Corte, a pesar de que ella no declara, logra obviamente valoración médico-legal y todo esto que se entiende como prueba directa, logra concluir que en efecto la situación sí ocurrió y condena al margen de que ella declarara. Ahí me parece que de alguna manera se hizo bien la valoración probatoria, pero mira que no se flexibilizó, no se le dio a valor a una prueba que no fue debidamente descubierta e incorporada en el proceso, no se recibió una prueba de forma extemporánea que no cumpliera con los ritos procesales. Entonces, fíjate que ahí es donde realmente se dificulta el trabajo, pero creo que podría lograrse. Es cuestión de entender cuáles son los principios rectores. Sí, una valoración integral de todos los medios de prueba que jugaban sobre el caso. Pero antes de darle paso a Carolina, realmente, usted ha dicho cosas bien interesantes y es cómo ese enfoque de género no debe estructurarse en unos aspectos tan puntuales como el de flexibilización, sino que deben apuntar a la no violencia o a la no discriminación, y eso es totalmente, digamos, acorde a cómo debemos entender, digamos, acogerse ese enfoque o esa mirada de género dentro del proceso penal. Pero lo cierto es que la práctica está dando lugar a lo que hemos venido evidenciando. De allí que estas
decisiones recientes de la Corte Suprema de Justicia, que la mayoría de ellas se adoptan en aplicación de la impugnación especial, en donde llegan a conocimiento de la Corte como consecuencia de que el tribunal ha condenado en el uso del recurso de apelación que realiza en primera instancia la Fiscalía o la representación de víctimas. Y al llegar a la Corte en impugnación especial, prácticamente que ya hay una, digamos, valoración por parte de la corporación que hace que la persona no pueda recurrir a una casación porque ya el criterio de la Corte está sentado. Entonces, como que se le cercena esa posibilidad y queda digamos, amarrado frente al hecho de poder buscar una aplicación de justicia en sentido estricto, porque en algunos casos puede haber una valoración equivocada del testimonio de la víctima que puede haber estado dirigido o encaminado a causar un perjuicio al hombre, etcétera. No en todos los casos lo existen, pero hipotéticamente en algunos puede darse, y queda la persona condenada, cercenada de una posibilidad a que se revise su caso. Entonces, esto no podrá generar esta aplicación de ese enfoque de género en la forma en que se está, digamos, adoptando en esa posición de la valoración del testimonio de la mujer, de darle absoluta credibilidad, a que posteriormente estén acudiendo ante la Comisión Interamericana o Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación del debido proceso, por violación en algún aspecto que haga que estos organismos internacionales tengan que entrar a revisar estas decisiones. Yo pensaría que no, es una pregunta muy interesante y la verdad es que la respuesta es más de orden orgánico. Me explico, la razón por la que no procede la casación en el marco de una impugnación especial es porque quien atiende la impugnación especial es la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Estoy completamente de acuerdo contigo. Para mí se cercenan los derechos fundamentales desde lo procesal si a mí me están diciendo escoja entre la impugnación especial y la casación. Pero eso es un tema de asignación de competencias que para mí se resuelve fácilmente. Listo, entonces ponga que la Sala Primera de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, sea la Sala Especial de Instrucción, sea la que valide la impugnación especial y la de casación penal, pues la de casación. O sea, creo que es algo que se puede resolver, pero pues acá el llamado no está a la judicatura, sino que está al legislativo en ese punto. Ahora bien, frente a la posibilidad de ir o acudir ante los mecanismos internacionales porque me condenan basados en la perspectiva de género, que es una discusión distinta, no es un tema de debido proceso como lo mencionamos, porque yo creo, no sé hasta qué punto podría decir que se vulneran principios, porque los principios rectores en el punto son doble instancia y doble conformidad, y de alguna manera con la impugnación especial se garantiza la doble conformidad. Entonces yo no diría... pero insisto, porque me quitan una salida procesal que puedo tener, que incluso se puede discutir en términos de valoración probatoria, que es la casación, porque simplemente no está la autoridad que está por encima de la Corte Suprema para que la valide. Esa discusión me parece que podría tener efectos ante un organismo internacional, pero la discusión del uso del enfoque de género y de la perspectiva de género no, y por una razón muy sencilla. No solamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace eco del uso de la perspectiva de género en todos los escenarios, incluidos los de administración de justicia, sino que Colombia tiene una normativa internacional y nacional en materia de protección, defensa, prevención y juzgamiento de la violencia contra las mujeres amplísima. Entonces, por vía de bloque de constitucionalidad, la Convención de Belén do Pará, la Convención de Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, que han sido incorporadas a través de normas en la legislación interna, obligan al Estado colombiano a utilizar los criterios de la perspectiva de género, tanto en ámbitos de públicos, podríamos llamarlos, como en ámbitos jurídico-penales. Entonces, en ese escenario yo creo que no tendría ocasión de prosperidad, hace parte del bloque de constitucionalidad, hace parte del organismo de la organización interna o de la ley interna colombiana y por esa razón o por esa vía, pues es que no podría considerarse que pueda haber una vulneración de derechos y garantías en ese punto. Vale.
Pasamos entonces con la doctora Carolina para escuchar su posición frente a esta, digamos, preocupación en torno a esa valoración que se hace del testimonio de la víctima, particularmente de la víctima mujer, y que con base en ello se adoptan estas decisiones que terminan generando condenas bastante, digamos, significativas desde el punto de vista del monto, ¿no? Y allí la preocupación. Entonces, perdón, quería decir algo, la doctora Maite. No, Sí. quiero meter el dedo en la llaga porque tú también tienes razón, Sergio. O sea, el hecho de que la perspectiva de género, el enfoque de género tengan que aplicarse, también se está viendo y se está evidenciando que se está aplicando mal, que se está malentendiendo, que se está tergiversando. Entonces, quiero meter un poco el dedo en la llaga en la pregunta de la doctora Carolina, porque sí, hay que decirlo, en escenarios jurídico-penales hay víctimas que mienten, hay personas, mujeres que utilizan los escenarios jurídico-penales para buscar logros a nivel de los hijos, a nivel de la familia, a nivel de un divorcio, y no podemos escapar a eso. Es que el hecho de que las cifras no nos dejen mentir de que claramente la violencia contra la mujer es una realidad en Colombia, y si no miremos las cifras de feminicidios, de violencia intrafamiliar y demás, pues nosotros que estamos todos los días en escenarios procesales penales, también vemos que hay víctimas que mienten y que hay víctimas que utilizan el sistema para lograr algo a su favor. Entonces, un poco en esa línea, doctora Carolina, hay víctimas que mienten. ¿Cómo hacemos para darle una luz a los jueces para que no pasen simplemente la página diciendo, es que es víctima mujer, entonces hay que creerle y ya con eso condenamos? Bueno, yo voy a ser un poco rebelde y voy a responderles esto porque si no me van a crucificar ustedes, pero luego voy a decir lo que yo quiero decir sobre el caso de EPA Colombia. Es que yo siento que ese último tema es un tema muy importante, pero creo que deberíamos dedicarle como un programa especial a ese tema, porque se desvía un poco, porque aquí el caso es que en el caso de EPA Colombia, yo sé que Sergio mencionó varias sentencias, cada una daría para 10 programas, pero bueno. En el caso de EPA Colombia no hay un tema de cómo se valoró inadecuadamente su testimonio o el testimonio de otras mujeres víctimas o victimarias en este caso, digamos. Entonces, pero sí es cierto, yo siento que hay que hacer una valoración diferente cuando se trata de hombres y mujeres declarando, y aquí desde la perspectiva no de género, sino de la ciencia, sí hay diferencias. Pero las diferencias son más, primero, se pregunta, ¿las mujeres son capaces de mentir? Como que se ha asumido que porque somos mujeres no mentimos. Y realmente, pues las mujeres tenemos inclusive en algunas cosas más capacidad de engaño porque es un tema de supervivencia social. A veces nos toca aparentar cosas netamente para poder adaptarnos más fácilmente a las demandas sociales, y eso nos ha hecho en algunas ocasiones mejores mentirosas y con mayor facilidad de engaño. Eso no significa... Desde la creación, ¿no? Tenemos el caso de Eva. Y no, pues, digamos que si lo metiéramos en ese tema, sí, no me quiero meter con temas religiosos, pero digamos que las mujeres por un tema social hemos aprendido a mentir. Eso no significa, ojo, que las mujeres no, cuando sean víctimas, las verdaderas víctimas no digan la verdad. Yo sí siento que para responder, y lo voy a dejar ahí, siento que nos hace falta desde el punto de vista de la psicología y la psiquiatría desarrollar mejores protocolos para valorar los testimonios de hombres y mujeres independientemente de que sean víctimas o testigos o procesados o acusados. Sí hay diferencias neurocientíficas, psicológicas, desde la psicología social importantes que hay que considerar, y no se puede considerar como único criterio que sea mujer. Yo siento que este enfoque de género es un enfoque mucho más sociológico y antropológico que psicológico, biológico y demás, porque nos enfocamos en las diferencias sociales digamos, estas dificultades que hemos tenido las mujeres para tener acceso a ciertas situaciones. Pero también se nos olvida en este enfoque de género las ventajas que hemos tenido como mujeres frente a otras circunstancias. Entonces yo siento que realmente un enfoque de género debería equilibrar las ventajas biológicas y psicológicas que hemos tenido y valorar también las desventajas sociales.
pero quisiera dejar eso para otro programa. Ya tengo montada una charla sobre eso y creo que sería importante. Pero me uno a lo que dices tú, querida Maite, y es si las mujeres sí somos capaces de mentir y hay que tener en cuenta eso. Y la Corte no puede seguir diciendo que por el hecho de ser mujer hay que creerle, porque es dejar de lado la capacidad de probar de la defensa. Entonces ya dijo la mujer, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los abogados como la doctora Maite o el doctor Sergio en la defensa? Pues no, si es mujer ya no hay nada que hacer. Declárese, allánese a cargos y chao. Porque ¿qué más con esas sentencias? No hay manera de controvertir nada. Entonces yo sí siento que hay. Pero bueno, vas a decir algo, Sergio, pero es que si no, no va a poder No, hablar. no, sí. No, que obviamente hay un riesgo grandísimo, digamos, en esa línea jurisprudencial, porque lo que la Corte dice, los jueces lo aplican, digamos, obedeciendo absolutamente lo que se establece en las decisiones de la Corte. Entonces, ¿qué mecanismo? Es decir, La verdad, Sergio, voy a decir una cosa, los jueces no lo aplican juiciosamente, algunos jueces sí, otros jueces lo que hacen es, no, hay muchas consideraciones de la Corte muy buenas sobre lo que significa aplicar enfoque de género, qué cosas hay que valorar, qué cosas hay que apreciar. Sin embargo, los jueces dicen, es mujer, ya aplico perspectiva de género. Entonces no es, el tema es que sí existe jurisprudencia seria, importante, relevante sobre eso, pero cuando los jueces lo aplican realmente hay un temor de ser expuesto socialmente porque era mujer y no tuvo en cuenta que era mujer. Aunque pudo haber tenido en cuenta el enfoque de género, es que es diferente, ¿ves? Porque es que en el enfoque de género lo que hay que considerar un poco son esas vulnerabilidades que tenemos como mujeres nos imponen ciertas prescripciones en nuestros roles y nos limitan en nuestros ejercicios de derechos y deberes. Pero no solamente es el hecho de ser mujer. Si a mí me aplican una perspectiva de género, estoy segura que debería ser diferente a que me la apliquen a mí, a que se la apliquen a la señora que trabaja conmigo en mi casa. Porque aunque las dos somos mujeres, nuestras circunstancias sociales son totalmente diferentes. Y entonces ahí cuando aplicamos perspectiva de género tenemos que considerar otras circunstancias adicionales a las de ser mujer. Si yo maltrato a la persona que trabaja en mi casa y aplicamos perspectiva de género a ella y a mí, ¿cómo la vamos a aplicar? Si las dos somos mujeres. ¿Dónde están mis condiciones de vulnerabilidad y las de ella? Entonces yo siento que este programa es más complejo, pero me refiero al otro caso y luego seguimos en este debate. sí, pero es que mira, la Corte en una sentencia establece que hay que aplicar unos criterios frente al enfoque de género, frente a la perspectiva de género. Y uno de esos, de los que la Corte dice, es dar credibilidad absoluta al testimonio de la víctima. Entonces, si se está impartiendo que hay que dar credibilidad absoluta al testimonio de la víctima, pues prácticamente la contraparte queda amarrada, y si va a solicitar alguna valoración de orden psicológico para la víctima, para establecer si su testimonio es o no es, se puede alegar que entonces estamos violentando a la víctima o que se está generando algún tipo de violencia frente a ella, etcétera, etcétera, y se restringe la posibilidad. No sé si en la práctica ha ocurrido o no, desde tu experiencia, Carolina, o de la experiencia de Maite en el litigio, si se ha presentado alguna circunstancia en donde, con fundamento en esos criterios que establece la línea jurisprudencial, se vea limitada la posibilidad de controvertir frente, digamos, a esos postulados que ya son los que se invocan en cada momento donde hay una mujer víctima en algún hecho, bien por violencia intrafamiliar, bien por violencia sexual. Entonces, y no solamente el de la credibilidad absoluta, de la propia flexibilización, porque la relativización de los principios hace que entonces tengamos que flexibilizar la valoración probatoria para darle mayor posibilidad de validez a las pruebas que provengan de la víctima en ese sentido. Eso Bueno, también creo que ya te respondí, ya te dije sí hay
sí, yo ya, creo que ya te respondí eso y es sí, yo sí he estado en casos en los que creo que debería haberse valorado diferente desde el punto de vista de la psicología del testimonio, y que eso pudo haber favorecido de manera injusta, porque es que hay un criterio que usan los jueces que a mí me parece muy peligroso en realidad y lo veo en varias sentencias, lloró en la audiencia y por eso yo le doy total credibilidad. Y yo lo he dicho en otros escenarios, el llanto real se diferencia del llanto falso, y las mujeres sí tenemos mayor probabilidad nosotros nos esforzamos un poquitico en llorar, y es muy fácil para nosotros, porque para nosotras nuestros conductos lagrimales son diferentes y hacen que se llenen más rápido que el de los hombres. Entonces hace que solamente es que recordemos algo medio triste, o el mismo escenario de juicio que me genera ansiedad, los nervios me hacen llorar y ya con eso yo genero una credibilidad en el relato. Y eso es peligroso. Pero Sergio, me da pena contigo, pero voy a decir lo que quiero decir frente al otro. Tranquila. Porque si no, no me lo vas a dejar decir y es importante. Frente al caso de EPA Colombia, no quiero centrarme ahorita en eso porque de verdad quisiera un programa exclusivo para eso, porque si no nos van a quedar pedacitos cortados y no quiero que las personas se confundan con lo que estoy diciendo. Para seguir en la línea de lo que estábamos tratando, yo siento acá esto que estábamos diciendo. Una cosa es que ella sea mujer y otra cosa es cómo se utilizó la perspectiva de género para tomar decisiones judiciales. Son dos cosas diferentes. Uno, yo creo que el problema en el caso de ella vino desde el principio y es un caso, me encanta este caso por una razón, y es que a pesar de que en ningún momento se hablaba de perspectiva de género en ninguna sentencia, en el caso de ella, todo el tiempo sale la discusión sobre una perspectiva de género. Y entonces esto nos invita a pensar esto que estamos discutiendo. ¿Por ser mujer aplica la perspectiva de género? No, no necesariamente. Pero sí hubo varias fallas que desde el punto de vista de la psicología jurídica, más de la psicología forense, pudieron impactar en este caso. Y es un llamado a la atención, por ejemplo, para algunos defensores o personas o abogados que se hacen pasar por defensores, y me da mucha pena si aquí me crucifican, pero es la realidad. No saben nada de derecho, pero por ganar plata y ganar un caso, se meten en casos muy complejos como este y abandonan realmente a una persona que requiere y merece y necesita una atención especial. Y es el caso de ella. Desde el principio, el defensor debió haberse encargado de explicarle bien qué significaba aceptar cargos. Y no lo hizo, no tuvo cuidado con esa aceptación de cargos. Porque si ella desde el principio entiende, pues no acepta el cargo de terrorismo y no estaríamos en esta discusión en este momento. Tendrían que haber entrado a probar y desde ese momento la discusión hubiera sido diferente. Entonces aquí invito, por favor, las buenas prácticas en los defensores, porque es que está en juego la libertad de un ser humano y la libertad de todas las personas que están a su alrededor. En este momento, el hijo, ¿es hijo o hija? No me acuerdo. Hijo de EPA Colombia. Hija de EPA Colombia, perdón que también me refiero a la includencia porque no sé pronunciar el nombre, pero ¿cómo estás? No es tan difícil. Sí, no se trata de ella solo como mujer, sino de ella como una cabeza de un hogar. No se valoran las capacidades de ella, se asume que porque se le explicó, esto lo habíamos debatido con Daniel Largacha en otro programa, que en Estados Unidos realmente deben asegurarse los abogados de que las personas comprendan por qué se les está juzgando para que se cerciore, digamos, psicológicamente que las personas tienen capacidad para ser juzgadas. Que yo le explique a una persona y diga, sí, se entiendo, no, yo sí garanticé porque le expliqué. Muchas personas dicen que entienden porque les da pena quedar como ignorantes. Y como son juicios a veces que se transmiten, pues la gente dice, sí, sí entendí. Puede que no haya entendido nada. Pero en la mayoría, y esto se lo escucho a fiscales, a jueces, a defensores, yo le expliqué, no, me da mucha pena. Explicar es una cosa, comprender en términos de funciones cognitivas es algo totalmente diferente y necesitamos un ejercicio más juicioso para garantizar que las personas en realidad comprenden las razones por las cuales están siendo juzgadas y aceptan cargos en diferentes etapas del proceso. Sí. Digamos,
yo en ninguna parte de la sentencia que estamos discutiendo se habla de perspectiva de género. De hecho, el salvamento de voto no tiene nada que ver con perspectiva de género, sino con la forma en que se analizó el delito, la conducta y la sentencia. Pero claramente lo que no se tuvo en cuenta es cómo ese debate no tuvo en cuenta no un enfoque, sino que ella era mujer. Y desde el principio el tema del terrorismo no se debatió bien, pues no se le permitió a ella luego más adelante poderse acoger a justicias alternativas, como una justicia restaurativa que ella trató por todos los medios de hacer justicia restaurativa. Cualquier persona podría tener certeza de que ella está arrepentida de lo que hizo, que realmente es una persona que está arrepentida, que ha mostrado un arrepentimiento sincero, no como, perdón, muchos casos de la JEP, de paramilitares, de guerrilleros que van y piden perdón, pero sin sinceridad. Ella se ve la sinceridad en ella, pero además se ve que ha hecho algo por reparar el daño. Darle trabajo a mujeres cabeza de hogar, hacer campañas, o sea, realmente yo hice un ejercicio juicioso que debería haberse tenido en cuenta. Al incluirse el tema del terrorismo, a ella no se le permitió, por ejemplo, una alternativa como una prisión domiciliaria, porque el terrorismo tiene unos temas muy difíciles, y en ese caso sí se debió haber, como dice la magistrada, debió haberse mirado realmente el tema de terrorismo, si existía o no, que es el enfoque que ella le da. Si bien fue violento, pero la sentencia aborda digamos, No. la discusión sobre si se creó o no se creó la zozobra como tal, de acuerdo a cómo claro, viene. pero no desde la perspectiva de género. Eso es lo que ella dice. No es de la perspectiva de género. Fue una situación sí generó, digamos, intimidación masiva, pero no tenía la capacidad, dice ella, de sembrar terrorismo masivo, que es uno de los elementos centrales del terrorismo. En su perspectiva es lo que ella analiza. El punto no es ese, el punto es que al negársele, al no modificarse la conducta, no se le permitió a esta mujer acceder a otras posibilidades que siendo mujer afectaron su vida. Por ejemplo, estar en su casa, cuidar de su hijo, tratar de trabajar, porque esto genera un impacto económico en su vida como mujer. En 5 años, cuando ella salga, seguramente no va a poder tener la misma ventaja económica que ha tenido hasta ahora por el trabajo que desarrolló. Entonces, yo sí creo que ahí hay que tener en cuenta esos elementos de ella como mujer, pero no para aplicar un enfoque de género en este caso, pero nos permite discutir lo que significa un enfoque de género o ser mujer en un caso judicial, porque además casi siempre estamos viendo el enfoque de género desde la mujer como víctima y no desde la mujer como acusada y como condenada. Bueno, yo creo que eso era un poco lo que quería decir, como para... Sí, digamos que esa valoración, y como lo planteas, da lugar a una discusión ya desde el punto de vista de la adecuación típica, si fue adecuada, si no fue adecuada, si de acuerdo a los hechos como se configuraron ese 21 de noviembre de 2019, dan lugar a que efectivamente el comportamiento que desplegó Daneidi encaja en el artículo 348 que establece la instigación a delinquir y particularmente en el inciso tercero que nos habla de la instigación a delinquir con fines terroristas. Si el hecho de haber incitado, de haber utilizado su red social o su plataforma o su página web o su canal de YouTube o como se le quiera calificar, si fue por Instagram, por el que sea, de transmitir esos actos violentos que estaban generando de daño bien ajeno, de perturbación al transporte público, que fueron los que se evidenciaron con el rompimiento de todos estos elementos propios de la estación de Transmilenio, y si haberlos transmitido en sus redes y invitando a la gente, tal, así está en la sentencia, si uno lee la sentencia, puntualiza exactamente qué fue lo que ella dijo en ese canal que ella tenía, esa invitación que hizo, si realmente eso es una instigación a delinquir con fines terroristas o si es una simple instigación a delinquir
pero ya bajo el parámetro de otras conductas. Es decir, bajo lo que se puede configurar dentro de esas explosiones de vandalismo que se dan como consecuencia de ese instinto popular que se genera cuando hay manifestaciones grupales y que una persona en solitario no lo hace, pero acá al verse rodeado de masas es impulsada a reaccionar de ciertas maneras, que eso tiene también toda una condición psicológica en el individuo. Supuestamente, la Lady no hubiese ido a hacer eso si hubiese estado sola un día cualquiera, que salió de trabajar y dijo, estoy inconforme con el sistema, me voy a romper Transmilenio. No, lo hizo como consecuencia de un estallido social, de una manifestación pública, de una protesta social que terminó en actos vandálicos. Entonces, digamos, tendríamos que empezar a analizar si efectivamente ese comportamiento y esas palabras que ella dijo encajan o no encajan dentro de lo que se considera una actividad terrorista. Y ahí mira, Sergio, hay una cosa ahí que yo quiero llamar la atención y es, mira, no creo que nuestro papel aquí no es debatir eso porque ya lo debatió ampliamente la sentencia y para mí el salvamento de voto es claro frente a ese tema. Pero hay una cosa que dijo Maite que a mí me llamó la atención muchísimo y es que cómo es posible que solamente una mujer fuera la magistrada, y ahí sí creo que debería haber un enfoque de género, porque cuando hay mujeres sancionando mujeres, hay una mayor comprensión de lo que significa ser mujer y cómo las sentencias van a tener mayor sensibilidad. ¿Cómo es posible que hay una cantidad de hombres analizando la conducta de una mujer? Y esto más bien lo que nos lleva a pensar es por qué no sigue habiendo un mayor equilibrio en la corte y en una situación donde esté siendo juzgada una mujer, como pasa, por ejemplo, cuando hay jurados de conciencia en Estados Unidos, que para tener un jurado se elige qué tipos de jurados, y si es una mujer, se trata de que la mayoría de jurados sean mujeres, o cuando es una persona de cierta raza, la mayoría de personas del juzgado, de los jurados de cierta raza. En este caso, cuando se trata de mujeres, nosotros también deberíamos tener mayor equilibrio en las personas que analizan este escenario y debería haber habido una mayoría de mujeres y no una mayoría de hombres, que además tienen una forma de valorar las cosas totalmente diferentes y yo sí creo que eso es una forma de aplicar un enfoque de género y es también considerar que la opinión de nosotras puede ayudar a ver las cosas de una manera diferente. ¿En qué impactó esa sentencia? Lo que tú dijiste, el 8 de marzo, el sábado, hubo nuevamente actos vandálicos que podrían ser, pero estaban encapuchadas esta vez, entonces es difícil perseguirlas. ¿Qué diferencia hay entre lo que ellas hacen y lo que hizo esta mujer? No, o significa que la sentencia de ella no sirvió de escarmiento para que otras dejaran de hacerlo y lo pensaran mejor. ¿Ves? Pero hubiera habido más sensibilidad, yo no sé, ahí hay un complejo. Ahí es un llamado a la autoridad para que ponga en acción sus aparatos de inteligencia y perfectamente pueden establecer quiénes fueron las mujeres que vandalizaron esos monumentos. Con todos los mecanismos que se tienen hoy día es fácil hacer. Voluntad política y voluntad judicial en querer hacerlo. Pero digamos que frente al caso de EPA, pues la Corte valoró y no necesariamente, ahí sí voy en contravía de lo que piensas, no necesitamos de que hubiesen estado en la corporación 5 o 6 mujeres para que de pronto la decisión hubiese sido contraria, no, porque aquí no es una visión de que si soy mujer lo veo diferente y si soy hombre lo veo diferente, no, es una cuestión de aplicar el derecho en la manera en que se tiene que aplicar y es valorar de acuerdo a los mecanismos que la misma ley establece. Por eso el salvamento de votos, no porque sea de la doctora Miriam y que ella es mujer, pues vamos a decir, es ajustado y era la línea que debería aplicarse. No, hay un salvamento de voto que en este caso coincide con la única mujer de la Corte, pero es un salvamento de voto que hace una reflexión bastante interesante y es la calificación de considerar la apreciación que se hizo como una apreciación antitécnica. Ese término es bien importante, antitécnica. Es decir, ¿por qué? Porque no se tuvieron en cuenta los criterios que la misma ley determina para la adecuación típica. Desproporcionada,
claro, al ser antitécnica, pues es desproporcionada porque hace una apreciación in extenso de lo que realmente ocurrió para acomodarlo a una calificación que está establecida en la norma y decir, hay un fin terrorista. ¿Cómo vamos a decir que con el hecho de invitar hay un fin terrorista cuando el terrorismo está definido en la norma? Entonces, independientemente de que el salvamento sea de una mujer, lo cierto es que genera un debate, una controversia y que hace que tengamos que reflexionar sobre el particular. Y yo creo que como tú lo has dicho, tenemos que hacer otro programa sobre esta sentencia porque el tiempo se nos agotó. Ya estamos sobre los 60 minutos y nos toca concluir. Entonces, para el efecto, le doy la palabra a la doctora Maite y posteriormente, Carolina, si quieres decir algo más para que cerremos y sin que tengamos la posibilidad más adelante de seguir debatiendo sobre este tema. Sí, sobre todo porque dejamos como varios temas sobre la mesa que son muy interesantes y que definitivamente tenemos que seguir trabajando como con esta situación que se está dando pues a nivel de la Corte Suprema. Dos cosas, yo creo que ambos tienen razón. Lo que pasa es que Sergio le está planteando en términos de la calificación de la conducta, que es el principio de legalidad, y que lo que se valoran son comportamientos, sin importar si somos ella, él, ella o lo que sea. Y Caro la está dando desde el punto de vista de el fin de la pena, de por qué el ser mujer sí nos hace tener una conciencia distinta frente a lo que es una prisión o una pena privativa de la libertad. Yo estoy de acuerdo con ella en eso. Claro, no es lo mismo cuando las mujeres hemos sido cuidadoras, mamás, profesoras, ¿sí? Y de alguna manera, pues la privación de libertad no solamente va a dañar o afectar o en términos jurídicos, retribuir a la mujer que recibe la pena, sino pues además a los hijos, a los nietos, al esposo, a los papás, ¿no? Porque tenemos socialmente, y hay que decirlo, un rol en el que tendemos a ser las cuidadoras. Entonces las mujeres somos más conscientes de ello en la medida que como tenemos el rol que está pues asignado socialmente y de alguna manera también estereotipado, pues la afectación es mayor y claramente podríamos tener una consideración en términos punitivos al respecto. Sin embargo, Sergio tiene toda la razón en términos de adecuación de la conducta. Si la conducta es típica, pues claramente se tienen que acreditar todos los elementos del tipo. Y por eso es que Miriam dice antitécnica. ¿Cuál es el fin terrorista que EPA Colombia estaba diciendo o proliferando o manifestando en su red social? Es que no existe. Una cosa es el terrorismo como tipo penal autónomo, que además me llama la atención que se tomaron el trabajo de analizarlo con todos sus elementos y generar un estado de terror y zozobra mediante medios capaces de generar estragos. Sí, ese es el terrorismo. Pero es que aquí lo que se está diciendo es, si la señora Neyri, EPA Colombia, Neyri Barrera, tenía un objetivo, un fin, por eso se llama con fines terroristas. Y eso es lo que se denomina elemento subjetivo del tipo distinto del dolo, que es muy técnico, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de un fin subjetivo es que mi intencionalidad, más allá de instigar a delinquir, porque frente a ese es que se predica el dolo, sí, yo le estoy diciendo a la gente, venga para acá y rompa, no hay discusión que había instigación a delinquir. Lo que no está acreditado al acervo probatorio es el fin terrorista. Entonces, tú me estás cambiando una pena que es relativamente baja, si mal no estoy es multa, a una pena que es privativa de la libertad con restricción en posibilidad de tener subrogados. Claro que tiene incidencia la tipificación. Entonces, esa es la discusión en términos de la conducta. Yo estoy de acuerdo con Sergio. De hecho, hay unas teorías feministas interesantes recientes que dicen, mire, como para cerrar la idea con un problema, la legítima defensa en situaciones sin confrontación, que es una teoría de una profesora de la Universidad de los Andes, se llama María Camila Correa, es muy interesante. Ella dice, mire, la mujer que es violentada, que todo el tiempo se ve sometida a maltratos por parte de su cónyuge, y en el momento en el que tiene la oportunidad de defenderse, toma y lo mata, pues ella dice, ahí deberíamos hablar de legítima defensa. Podemos estar o no de acuerdo con ella. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Maite Bayona. ¿Por qué? Porque si habilitamos la legítima defensa privilegiada para proteger una casa o una nevera o una lavadora, ¿por qué no para proteger la vida e integridad propia? Pero eso no está en la ley.
Y por más que estemos de acuerdo con eso y que nos guste y que sintamos afinidad y que sí hay que flexibilizar y que sí hay que incorporar, pues lo que dice Sergio, el principio de legalidad es el que me dice a mí cómo me tengo que mover, cómo tengo que valorar, cómo tengo que sopesar, y en este caso estoy de acuerdo contigo, Sergio, no hay ninguna consideración en términos de género frente a la conducta que tenga que haber incidido en la valoración del caso de EPA Colombia. Frente a la pena, sí creo que podría haberse, pero ya en sede de casación, pues sabemos que ese tipo de discusiones es muy difícil darlas. Claro. Pero sí, digamos, es difícil, pero estos casos nos invitan a reflexionar, a reflexionar sobre nuestro ejercicio, sobre el acompañamiento que hacemos a otros, sobre lo que significa ser mujer en diferentes escenarios. O sea, yo pienso que es un caso bonito por eso. Y ahorita que te escuchaba hablar, Maite, tal vez tendríamos, esto es una locura, pero hay que reformar cosas del Código Penal frente a lo que acabas de decir. Porque el Código Penal no incluye, por ejemplo, esa legítima, o sea, no lo podemos hacer ahora porque no lo incluye como una idea de, ahorita me hiciste acordar del caso de esta ecuatoriana que le cortó el pene al esposo hace millones de años y que fue condenada. Pero ella había sido, como no hubo legítima defensa, porque ella, imagínense, porque ella bajó, se tomó un vaso con agua y eso hizo que el tiempo de espera no fuera inmediato. Yo digo, eso es una locura porque es que tú acabas de poner el ejemplo. Ella no se puede defender en otro momento porque él siempre está alerta. Ella se defiende de él cuando él se queda dormido. ¿Por qué? Porque es el momento en el que su fuerza física puede contra la fuerza del otro. Entonces, fíjate que estas situaciones sí nos llevan a pensar el derecho penal de una manera diferente y a reflexionar sobre qué aspectos tenemos que cambiar para poder incluir realmente herramientas de perspectiva de género en nuestros ejercicios. Y por ejemplo, en los casos en mi rol como psicóloga forense, yo me enfrento, y como investigadores me enfrento a una serie de vacíos porque no sabemos, tampoco hay herramientas para hacerlo. Entonces todo esto me gusta porque nos hace reflexionar y bueno, yo creo que con eso yo cierro mi aporte del día de hoy. Vale, sí, y se nos acabó el tiempo. Nos toca para el próximo programa, pues, si es de voluntad de ustedes seguir discutiendo sobre esta temática. Por hoy nos toca dejar ahí. Muchísimas gracias a la doctora Maite Bayón, a la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres, a Luis en los controles, y nos vemos en una próxima oportunidad en Foro Penal en La Voz del Derecho. Muchas gracias. La Voz del Derecho presentó Foro Penal. Condujo Sergio Reyes Blanco. Una presentación de La Voz del Derecho.